Llegamos a 2015, un año que va a ser muy intenso políticamente, con un escenario de muy fuerte confrontación y con la justicia politizada, dicen, y la política judicializada. Esto es inédito, Mónica. Nunca tuvimos un nivel de confrontación tan acentuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en un contexto en el cual la Presidenta, a pesar de que deja su mandato en este año, sigue siendo bastante popular y sigue teniendo el control de ambas cámaras en el Congreso. La mayoría de los gobernadores aún le responden. Esto, en realidad, hay que pensarlo en un proceso de mediano plazo. La Presidenta intentó, al comienzo de su segundo mandato, modificar atribuciones del Poder Judicial de forma tal de tener ella más control de la agenda. Es lo que se llamó la democratización de la justicia. Fueron 6 leyes, la mayoría de las cuales están detenidas en la justicia con medidas cautelares, pero que en la práctica implicaron un avance del Ejecutivo en el sentido de reducir las atribuciones y la independencia del Poder Judicial. Al mismo tiempo, la Presidenta modificó el Código Civil y Comercial, el Código Penal. Ahí también hubo una polémica porque los jueces habían intentado cooperar en el debate. Fue un debate muy amplio, muy democrático en la etapa de preparación, pero luego el Ejecutivo sesgó el borrador final en función de intereses particulares, personales de la Presidenta. Eso generó también bastante rispidez. Indudablemente lo que vemos en los últimos tiempos es la reacción, algo adicional en la misma dirección. Fracasado el intento de homenaje a la justicia, la Presidenta le dio muchas atribuciones a la Procuradora, a la jefa de los fiscales. Recordemos que en la reforma del 94 se generó un nuevo Ministerio Público, le dio a la Constitución más poder al jefe de los fiscales, a los fiscales, es casi un cuarto poder. Y lo que hace esta reforma del Código Procesal Penal es incrementar aún más esas atribuciones. Y cambia el sistema, ¿no? Claro, en detrimento de la autonomía de los jueces, que pierden el protagonismo de los jueces federales en la parte de instrucción de las causas. Y lo que vemos ahora, en parte, tiene que ver con eso. O sea, la avanzada de los jueces sobre las causas que involucran a funcionarios del más alto nivel, incluida la mismísima Presidenta de la Nación, serían como parte de una reacción a la investiga que el Poder Ejecutivo hizo sobre el rol de los jueces. Pero por supuesto hay motivos materiales como para hacer las investigaciones, claro. No es que hay inventos de la justicia. Si bien la Presidenta considera que son probablemente cosas muy exageradas, y habla de corporación judicial, de caranchos, cosas un poco ofensivas, en el fondo indudablemente hubo casos de corrupción. ¿Cómo afecta o cómo va a teñir este año electoral ese panorama de tanta confrontación y beligerancia donde hay, bueno, dos sectores defendiéndose mutuamente del otro, ¿no? Claro. Y son los dos poderes del Estado. Esto es lo que se llama un conflicto de poderes, precisamente, ¿no? Si bien no es toda la justicia, es la justicia federal, indudablemente hay solidaridad con los jueces. Y al mismo tiempo, claro, confrontación hemos tenido durante los años de Kirchner y también antes, el conflicto con el campo, la puja con los medios de comunicación. Es un gobierno que alentó la confrontación y de hecho tenía como una base filosófica, uno de los intelectuales más influyentes en estos años, Ernesto Laclau, que falleció hace relativamente poco, hacía de la confrontación un instrumento no solamente legítimo, sino necesario. El gobierno interpretó esto incluso como algo digamos, medular en el proyecto político / personal de la Presidenta, con lo cual no es nueva la confrontación. Lo que sí es nuevo que son dos poderes del Estado efectivamente enfrentados y generando escenarios de alta incertidumbre. Ahora, este clima de confrontación que se traslada al resto del mundo a través del relato de manera muy fuerte y que genera tanta tensión, ¿le rinde a la Presidenta en términos electorales o solo aglutina su núcleo duro? Bueno, ella no es candidata ahora, veremos si finalmente es candidata al Parlasur, hay dudas al respecto. En principio, ella lo que logra es polarizar a la sociedad, en la famosa grieta, que no incorpora al conjunto de los argentinos, pero sí a los sectores que están más a favor y más en contra. En términos generales te diría que esa es la mitad de la sociedad. Hay otra mitad que está más allá de esas peleas, que no está tan involucrada en el debate público, que tiene más preocupación por la vida cotidiana, donde esto la verdad que no hace mucha diferencia. Ese trabajo sobre la grieta para profundizarla, ¿apunta a tratar de ganar, que su candidato gane las elecciones en primera vuelta? ¿Apunta a eso o solo apunta a sostenerla hasta el final de su mandato con poder? Me parece que está pensado precisamente para lo segundo, para darle mucho atributo de poder a la Presidenta, a pesar de que ella no pueda ser candidata, a pesar de que no pueda ser electa.
Y me consta que el gobierno está pensando en el más allá, después del 2015, cuál va a ser el poder real que va a contar con el cual va a contar la presidenta de cara a algo que no sabemos qué va a ser. ¿Cuáles serían esas fantasías de sostenerse en el poder sin tener la presidencia? ¿Cuál sería el andamiaje que sostendría al kirchnerismo o cristinismo, no sé bien qué decir, firme en el poder real, en el poder real? Si le creemos al relato, e incluso tomamos en serio algunos discursos del propio Máximo, de la propia Cristina, ellos consideran que han conseguido actores sociales que están fuertemente identificados. De hecho, las manifestaciones o los actos públicos de estos últimos meses, organizados por los diferentes componentes de Unidos y Organizados, bueno, el gobierno dice, bueno, juntamos 200.000 personas, uno dice, bueno, muchos son empleados, otros son los mismos que van a todos los actos, pero es cierto que no muchos pueden hacer lo mismo hoy y probablemente esa sea la base de la reconstrucción de la autoridad o del poder de Cristina. Ahora, ese es un anclaje en la calle, en el territorio. ¿Hay un anclaje en las instituciones, en los estamentos del Estado, en los que el poder ese esté garantizado o asegurado? Creo que garantía y seguro no hay en esto, pero sí hay un intento por parte del gobierno de insertar gente afín en la justicia, en la estructura del Estado, en cargos que supuestamente van a tener influencia más allá del fin de esta administración. Veremos qué resultado tiene. Yo no he visto hasta ahora en este periodo democrático, 83, ahora 2015, un intento tan efectivo de perpetuarse en el poder. Pero hay que aclarar que hasta ahora ningún presidente democrático de esta transición ha logrado ser realmente poderoso luego de abandonar el poder. No lo fue Alfonsín, no lo fue ciertamente Menem, que está, hay que decirlo, en un rol muy marginal, muy deslucido en el Senado. Tampoco Duhalde, Kirchner se murió. Tampoco sé si otros presidentes mantuvieron tanta centralidad de poder hasta último momento, o pelearon esa centralidad y manejo de la agenda hasta último momento, ¿no? Intentaron, pero no lo han podido. Menem no se resignaba a abandonar el centro del protagonismo, intentó cosas de política exterior, la idea del premio Nobel. Digamos, ¿En este caso el intento es más exitoso? ¿O todavía no estamos a tiempo? Bueno, lo que pasa es que Argentina cambió políticamente. Los partidos políticos se han fragmentado enormemente y hay, creo yo, una injerencia aún mayor del Poder Ejecutivo en la vida política, lo que llamamos el hiperpresidencialismo, en términos fiscales, por ejemplo. El tamaño del Estado es mucho más grande de lo que fue históricamente en la Argentina y eso le da al gasto público, si querés, un componente político distinto, cosa que antes efectivamente no existía. Si Scioli fuera el candidato y eventualmente si fuera el presidente, ¿sería más kirchnerismo, más cristinismo? O por el contrario, el escenario que uno imagina es disruptivo. No lo veo disruptivo, tampoco lo veo una continuidad absoluta. Creo que Scioli va a ser sionismo, como hizo en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco siguió a rajatabla los lineamientos de Cristina, le dio una pátina propia a su gestión y de hecho logró de alguna manera manejar las presiones que efectivamente existieron para influir en su agenda. Primero Balestrini, después el propio Mariotto, que termina ahora apoyando la candidatura de Scioli. ¿Tienen chances de la primera vuelta? En ganar en primera vuelta yo no veo hoy, viendo la foto, no sabemos cuál va a ser obviamente la dinámica del proceso electoral, hay obviamente también incertidumbre en ese plano, pero hoy no veo números como para que el presidente sea electo en primera vuelta, con una excepción, que las PASO sean vistas por los propios votantes como una suerte de primera vuelta y haya voto, lo que se llama estratégico o voto útil. No me gusta el término voto útil, Mónica, porque todos los votos son útiles independientemente de lo que vote la gente, ¿no? Sí. Pero sí voto estratégico, que la gente decida su opción no en función de sus preferencias estrictamente, sino más bien tratando de influir en un resultado. ¿Cuánto del voto que dan las encuestas a Scioli sería legítimo de Scioli y cuánto sería un aporte que le viene por el kirchnerismo? ¿Qué se puede ver de eso? Porque Scioli es un candidato que da señales en un sentido y en el otro, aunque de relato esté acompañando al gobierno. Mira, es difícil saberlo. Hay algunos métodos para entender cuánto del voto duro de Cristina iría a Scioli. En principio, si no hay otro candidato que represente los intereses de los sectores más progresistas, centroizquierdistas, si Scioli es el candidato del Frente para la Victoria, se va a llevar el gran volumen del voto que hoy apoya a la presidenta. Pero hay que tener en cuenta que eso no alcanza para ganar en primera vuelta y probablemente tampoco alcance en sí mismo ese voto de Cristina para llegar a la segunda,
con lo cual Scioli está obligado a ser crítico. Y esto, la verdad que le pone un matiz muy interesante a esta elección, y es que los 3 candidatos que son hoy más interesantes en términos de potencial, los que lideran todos los sondeos, son muy parecidos. Nunca pasó esto en esta democracia, Mónica, en el sentido de que entre Luder y Alfonsín había diferencias importantes, ni hablar entre Angelós y Menem, por supuesto entre De la Rúa y el propio Duhalde. En cambio, esta vez ves 3 candidatos que tienen mucho más en común que lo que tienen de ¿Cuánta es la diferentes. gente que puede no indiscriminarlos? Hay un porcentaje más indiferenciados. Claro, ¿Qué porcentaje? bueno, es muy buena pregunta. La verdad que no vi sondeos que permitan efectivamente responder a eso metodológicamente, pero sí es cierto que hay un porcentaje de electorado que está más allá de la política, es lo que llamamos pospolítico o apolítico o apático. Es un número importante en los jóvenes y en sectores que ya se han quedado desahuciados o han sufrido decepciones en casi todos los votos que han tenido, entonces están como más allá del voto. De hecho, no confían probablemente en la importancia del voto. Del padrón electoral vota el 70%, hay un 30% que decide no votar, que es bastante alto, teniendo en cuenta que la elección es obligatoria. Pero te diría que, mirando de otro punto de vista, los 3 candidatos no son ideológicamente fuertes o duros, tienen sus ideas, tienen obviamente sus visiones, pero no es un voto dramático desde el punto de vista electoral. Y al mismo tiempo, los issues, las cuestiones que definieron el voto en Argentina, peronismo, antiperonismo, por ejemplo, ya no son importantes. Es un electorado que no O sea que pueden jugar a último momento muchos factores de coyuntura final para volcar a la identificación con uno con otro, pues tampoco tenemos un líder que descolle con potencialidad de líder entre los candidatos. Por lo menos no ex ante. Si son presidentes, desarrollan una agenda exitosa, ¿quién pensó que Kirchner iba a ser un líder? Y lo terminó siendo. Lo mismo con Cristina. Entonces hay que tener en cuenta que la estructura del presidencialismo con un Estado tan grande, bueno, te da una posibilidad de construir un liderazgo. Ese presidente.